Endocrinología con el doctor Cristian de los Santos, hablando sobre los mitos del uso de la insulina. Usted puede comunicarse con nosotros aquí en cabina a través del 809-682-9850, la línea internacional 833-380-0062 y también usted puede ir a nuestro canal en YouTube Rumba FM y por allí en el chat dejarnos sus preguntas, sus comentarios o contarnos qué ha escuchado usted con relación al uso de la insulina. El doctor Cristian de los Santos hoy va a estar desmontando mitos aquí sobre el uso de este fármaco que es tan utilizado para el tratamiento de pacientes con diabetes. Doctor Cristian de los Santos, buenos días. Buenos días nueva vez. Gracias, Liz. Nueva vez saludar al doctor Nelson Rodríguez Monegro y doctora Mauri García, al doctor Lafontaine. Dar las gracias a Dios por esta oportunidad y a ustedes. Y hablar de insulina es importante porque la mayoría de los diabéticos, tarde o temprano, van a requerir algunas dosis de insulina. Y hay que decir que la insulina es una hormona que nosotros producimos normalmente. O sea que la insulina ha de ser vista más que como un maleficio, como una mala noticia para mucha gente. De hecho, hay muchos médicos que amenazan a los pacientes. Le dicen, si tú no te pones dieta, si no te controlas, te voy a poner insulina. Como que la insulina Un es un castigo, cuco. como si La fuese un insulina es un castigo. cuco, pero eso comienza desde el personal de salud, desde nosotros los médicos y mucho más los pacientes, los familiares de los pacientes. Hay una serie de intrigas con el tema del uso de la insulina. Hay que decir que la insulina se produce en el páncreas a nivel de los islotes pancreáticos, unos núcleos de grupos de células que se llaman islotes de Langerhans. Y ahí hay unas células llamadas células beta que son las que producen la insulina. Estas células beta tienen un sensor de glucosa que detectan la cantidad de glucosa que hay circulando en la sangre y tan pronto esa glucosa pasa de 80, que es un nivel normal, esas células comienzan a producir insulina en condiciones normales para tratar de nivelar o mantener en cierto parámetro el nivel de glucosa en sangre, que es lo que se llama glucemia o glicemia, que es la circulación, la sangre o el azúcar en la sangre. Entonces nosotros mantenemos normalmente esa secreción de insulina. Nosotros tenemos insulina. De hecho, los pacientes que no tienen insulina la llevan muy mal porque tienen un tipo de diabetes llamada diabetes tipo 1. Así que no hay que tenerle miedo a la insulina y ese es uno de los mensajes que hay que transmitir hoy para que la gente empiece a manejar esos mitos del uso de la insulina. Así es, doctor, y yo creo que es importante hablarle a la gente de los usos que tiene este medicamento, si solamente se utiliza en pacientes diabéticos, si hay alguna otra condición de salud en la que se puede utilizar y también si se debe educar, doctor, al paciente antes de comenzar a utilizar este medicamento en los casos en que se requiere. Definitivamente que la insulina que se produce en el páncreas nos ayuda a mantener el metabolismo adecuadamente. La insulina es una hormona anabólica, es decir, anabólica significa que es formadora de estructuras, formadora de proteínas, induce la formación de componentes en varias áreas del cuerpo. Entonces, es la manera en que el cuerpo puede utilizar la energía. Es como una llave que le abre la puerta a las células para que las células reciban la energía que se llama glucosa. O sea, el azúcar o glucosa es la molécula energética por excelencia que nosotros utilizamos y de ahí entonces el cuerpo tiene energía para hacer otras estructuras. Esa llave que abre esa puerta es la insulina. Entonces la insulina se produce en unas células, como hemos dicho, que son no las más frecuentes en los islotes de Langerhans, son apenas el 20% de las células. O sea, nosotros nacemos con una cantidad limitada de células beta y debemos cuidarla en el transcurso de nuestra vida para que no se nos agoten. Cuando esas células se van agotando, van muriendo por procesos enfermizos, por apoptosis, que es la muerte celular programada, y por algunas injurias tóxicos que se usan, el alcoholismo y otras cosas más, enfermedades virales que pueden, como el COVID-19, dengue y otros virus que pueden afectar el páncreas.
pues entonces esas células van perdiendo la capacidad de producir insulina, y cuando la insulina no se produce en la cantidad necesaria, entonces no se controla el azúcar, y eso es lo que conduce a la diabetes. Y la diabetes más frecuente, que es la diabetes tipo 2, se caracteriza porque hay poca cantidad de insulina, aunque en las primeras etapas puede haber hiperinsulinemia, mucha insulina asociada a resistencia a la insulina. Pero también se describe lo que es la disfunción de las células beta, disfunción en el sentido de que no pueden producir esa demanda tan aumentada que tenemos de insulina. Y eso nos lleva a tener el azúcar alta. La insulina se puede utilizar en algunas otras condiciones, por ejemplo, pacientes que tienen bajo peso o que necesitan ganar músculo, y hay algunos protocolos bien supervisados por médicos, lo hemos usado, y los pacientes pueden ganar masa muscular y aumentar de peso, pero mayormente su uso está destinado para el tratamiento de la diabetes. Doctor Lafontaine. Ahora, Cristian, así planteado, ¿de acuerdo? Sí. Lleva uno a pensar que una persona nace, tiene, lo voy a decir figurado, ¿de acuerdo? No es que sea así, tiene un cubo de insulina, sí, y ese cubo de insulina se le va a gastar. Entonces, por lo tanto, se le puede gastar estando joven o estando ya, ¿qué te digo? Más mayor, pasadito en años, estando mayor. Pregunto, ¿es así? Eso es una figura, Cristian, ¿eh? sí, ¿Es es así correcto. o es, Y es muy correcta. sí, o es el modo de relacionamiento que uno tenga en la sociedad que produce las situaciones que tiende a utilizar la insulina con la cual viene de manera inadecuada, y eso hace que se le agote antes de tiempo? ¿Cuál de las Sí, dos? de hecho, doctor Lafontaine, cuando nosotros nos damos una hartura, estamos forzando a ese páncreas que produzca mucha insulina. Cuando nos comemos ese viaje de espagueti con plátano o con pan, cuando nos vamos a la playa y nos hartamos de yanique, que nos hartamos de cualquier cosa, ese páncreas tiene que forzarse a producir insulina exageradamente, rápidamente, sobreabundantemente, para poder controlar el azúcar. Si el páncreas está bueno, él lo va a resolver el problema, pero si el páncreas está enfermo, ese páncreas no va a poder responder, y eso nos deja la carga de azúcar alta. Pero al mismo tiempo, mientras más forzamos ese caballo que se llama páncreas, más se va a cansar. Mientras más usted lo fuera. Por eso, si usted come poca cantidad, su páncreas va más suave y va a poder controlar esa carga de azúcar que usted o de carbohidratos que usted le está dando. Entonces, si nosotros nacemos con esas células en buenas condiciones, pero nos enfermamos cuando estábamos pequeños, llevamos una vida no muy organizada desde el punto de vista alimentario, vamos cansando el páncreas poco a poco, a so pena también de algunos medicamentos que vamos a comentar más adelante, que también van a ayudar a que ese páncreas, pues, aparentemente funcione. Por ejemplo, algunas pastillas que se usan para la diabetes hacen que el páncreas se estimule a producir más insulina, pero al mismo tiempo van a producir un agotamiento de las células beta, se van a morir, y finalmente ese paciente va a terminar y va a pasar de pastilla a uso de insulina. Entonces mucha gente dice, me cambió la diabetes. No es que le cambió la diabetes, que ya se le acabaron las células beta. Entonces ya no produce la insulina como debe producir, entonces hay que ponerle insulina. De ahí que la orientación en los últimos años va a que el uso temprano de insulina puede tener una mejor repercusión en la evolución de la diabetes. El uso temprano de insulina, en vez de comenzarlo con pastillas como se acostumbraba antes. Bien, doctor, antes de su pregunta, doctor, vamos a escuchar qué dice la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buenos Bienvenido. días. Gracias. Yo escuchando al doctor, entonces la bandera dominicana de comida es algo que nosotros mismos estamos haciendo, que nuestra población tenga entonces problemas de diabetes cuando ya llega a los 40 y empiezan los problemas, porque usted sabe lo que es juntar arroz, carbohidratos, habichuelas que tienen carbohidratos, además una fritura de plátano que tiene carbohidratos, y frito y a veces maduro,
Entonces, nosotros estamos matándonos con ese plato, y mire que a mí me encanta un arroz con habichuela, pero yo oyéndolo a usted, entonces eso debe ser casi prohibitivo para parar esta epidemia de diabetes que tenemos en el país. Señora, espérate, querida, quédese ahí. Y un plato de espagueti con pan el domingo. ¿No le fascina? Ya la llamadita se fue, pero el plato de espagueti con pan. Doctora, adelante. Usted sabe que la bandera dominicana realmente hay que sacar uno de los mitos que tiene la gente con la distribución del plato de comida de los dominicanos o de los diabéticos en sentido general también, es que la gente piensa que el diabético no puede comer carbohidratos. Y el 60% de la dieta del diabético debe tener carbohidratos. Lo que tenemos que manejar la proporción y el tipo de carbohidratos que vamos a ingerir, especialmente preferir las frutas y no los industrializados. Pero el diabético dominicano tiene que comerse su chin de arroz, porque es que si no su aporte energético no va a ser suficiente. Y además de eso está el tema sociocultural, que el dominicano que no ha comido arroz a las 3 de la tarde es capaz de llorar. No ha comido, dice. No ha comido. Si le dan las 6 de la tarde un dominicano no ha comido ese chin de arroz, mira muchacho, hay problema. Entonces, la combinación, por ejemplo, de espaguetis, de las pastas con pan, esa sí no es una buena combinación. Ahora, ¿qué cantidad como? ¿Cómo estoy ayudando a mi páncreas? ¿Cómo estoy forzando a mi páncreas? ¿Cómo estoy acabando con las células betas cada vez que me doy esas harturas? Porque si estoy en un resort, la gente piensa, va a un resort y piensa que es a comer, no es a disfrutar, que va del ambiente, de la paz, de la tranquilidad, de la piscina, del mar, sino que es a hartarse que van, y entonces eso hay que controlarlo. Entonces, igualmente en la casa, pero nosotros tenemos que aprender a comer para satisfacernos, comer para vivir y no vivir para comer. Doctor Lafontaine. Sí, adelante, doctor Lafontaine. La bebida de relacionamiento social en nuestro país es el café. A veces tú visitas 5 sitios diferentes y después vas y te juntas con un amigo en una plaza y van a tomar café. Pero tú utilizas 1 o 2 cucharaditas. Hay algunos que le gustan muy dulce, 3 cucharaditas de azúcar o 1 o 2 sobrecitos de Splenda. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto puede forzar al páncreas una tacita de café con 2 cucharaditas de azúcar? Y sí, eso todo pues, multiplica. El promedio que pudiéramos comer de carbohidratos debería no exceder los 150 a 200 en cada plato de comida, gramos de carbohidratos. Y eso es difícil de calcular a la gente, porque la gente no anda con una balanza, pero por una apreciación se ha siempre dividido el plato en 2 mitades, y entonces una mitad sería carbohidrato y de la otra mitad, una mitad que sería 1/4 del plato total debe ser proteína y 1/4 la grasa, y en esa proporción uno se maneja. Con relación al café, el café es la bebida más social, y si tú no te tomas el café, hay gente que eso te produce un rechazo social, porque es como hacer un desaire, como dicen los viejos nuestros en los campos. Si hacemos ese desaire y no tomamos el café, eso nos bloquea la conversación. Pero el café sabe a café cuando tú te lo tomas sin azúcar. Cuando tú le echas azúcar, yo le digo a los pacientes, usted le echa azúcar y lo que usted va a probar es el sabor dulce, y le matas el sabor al café. Si es café, bébetelo sin azúcar y te va a saber mucho mejor. Es un tema de acostumbramiento. Hay que acostumbrarse a tomarse su café tranquilamente. Los edulcorantes artificiales, a través del tiempo, han demostrado, se ha reportado que aumentan los factores de riesgo cardiovascular y aumentan la aterosclerosis. O sea, realmente no lo recomendamos. Así que mejor es... Una cucharadita de azúcar, Cristian, en ese sentido. Mejor es usar una cucharita pequeña de azúcar, crema. ¿Cuántos gramos aporta? Aunque si el paciente es diabético, yo le digo, no sea asesino, no le mate el amargo al café, déjelo vivo. Y bébase su café. Bébase su café sin para azúcar. Para que la gente tenga una idea. Café. Mira,
Si tú te tomas un café amargo, te va a anestesiar los labios la primera vez, pero si es buen café, te vas a ver bien y vas a disfrutar del café y no del azúcar. Sí, sí, pero para que la gente tenga una idea, Cristian, una cucharadita de azúcar, Son ¿cuántos gramos? 60 calorías son, igual que una 60 cucharadita de miel. calorías. O sea, Sí, cuando se están tomando, cuando son dos, estamos hablando de 120. 120 120 calorías, por exactamente. 5, 120 por 5 al día, Imagínate, estamos cuánto- hablando de 800 ya, gramos. ya Bueno, tienes bueno. Oye, 600 calorías. Si te tomas 5 tazas de café con 2 cubos de azúcar o 2 cucharadas de azúcar, te estás tomando 600 calorías nada más de azúcar. Porque es importante saber que ahí las calorías pueden venir también de las grasas y pueden venir de las proteínas, pero las calorías del azúcar son las que más nos hacen daño porque forzan nuestro páncreas y esfuerzan a nuestra célula beta a producir más insulina. Entonces, hay gente que dice, bueno, yo me tomo una pastilla y como me voy a comer este bizcochito, me voy a tomar otra pastilla. Bueno, eso le ayuda a mantener el azúcar ese día. Pero eso si tú lo haces de manera acostumbrada, reiterativamente, tú cada vez que te tomas doble de pastilla es como forzar el páncreas y es como un caballo que tú le das un chuchazo y corre, y si le das dos va a correr más, pero cuando tú le des 3, 4 fuetazos, ese caballo se va a echar, se cansa y dice, ya no doy más, y hasta ahí llegué. Entonces cuando no produzca insulina, hay que inyectarte la insulina. Y ese es el problema de la gente, que hay que inyectar la insulina, porque se han probado insulinas nasales, orales, no han dado muchos resultados. Entonces la insulina inyectada, el problema es la inyección, que hay gente que es muy, uh, muy, muy aprensivo, es la palabra para ponerse inyección. Entonces ese es el tema fuerte de la insulina, que hay que inyectarse. Doctor, y ahora justamente en esto que usted acaba de mencionar aprovechando que recordar a la gente que el tema del día de hoy son mitos del uso de la insulina, el tema de inyectarse este medicamento, la gente le teme a esto, piensa que es doloroso. ¿Es realmente cierto que inyectarse insulina es doloroso o no es así? Va a depender del tipo de insulina que usa el paciente, del tipo de aguja que usa. Si es un paciente, vamos a llamarlo de la manera más frecuente, que usan jeringuillas, entonces hay unas jeringuillas que venden en las llamadas boticas populares, que son son jeringuillas de vacunación, que tienen el taquetito, la puntita negra. Esas son jeringuillas de vacuna, pero la usan para insulina. Entonces la aguja es grande, mide 1 centímetro y hay agujas que miden hasta un poquito más de 1 centímetro. Cuando la aguja es de 1 centímetro, 10 milímetros, hay que ponerla con un grado de inclinación alrededor de 30 a 45 grados para que no le cause mucha molestia, porque la insulina debe depositar de manera subcutánea debajo de la grasa de la piel. Y ahí lentamente inyectado no debe doler. Hay muchos puntos de inyecciones, puede ser alrededor del ombligo, en la parte lateral del muslo, en la parte posterior del brazo. Hay gente que se la inyecta en el hombro y ahí es doloroso, que queda intramuscular. Debe ser en la parte del cuerito que está detrás del brazo y no en el hombro, en la parte lateral del muslo, en el vientre, donde haya grasa para que se absorba a nivel subcutáneo la insulina. Las agujas de insulina son las jeringuillas que tienen el punto mamey, y de esas hay agujas hasta de 5 milímetros, son pequeñas y no son molestosas. Entonces, también hay unos dispositivos de insulina que son con unos pen, unos lápices o lapiceros, que las agujas son hasta de 3 y 4 milímetros, son muchos para evitarle todo eso. Hay una técnica que uno debe explicarle al paciente, educarle a qué hora se pone la insulina, dependiendo del tipo de insulina. Hay diferentes tipos de insulinas que son lentas, insulinas que son rápidas. Hay pacientes que se controlan con una sola dosis de insulina al día, otros necesitan varias dosis de insulina. Cada paciente es diferente. Como decían los viejos antes, ni los dedos de la mano son parejos, entonces cada paciente va a ser diferente. Lo que a un paciente, una insulina le hace bien a un paciente, no necesariamente esa insulina le va a hacer bien o le va a controlar bien a otro paciente, porque hay que tomar en cuenta los hábitos alimentarios de ese paciente, los factores culturales, la hora de trabajo, a qué hora entra, a qué hora sale, si come, a qué hora, si come después del mediodía. Hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta para poder indicar insulina. O sea que no es
ir a una farmacia, darme insulina o indicarle así, y hay que educar al paciente. Nosotros una vez recibimos en nuestro equipo de educación un paciente que lo despacharon 4 o 5 días antes y la receta le decía insulina 70-30 y le dedicaron 20 en la mañana y 10 en la noche, pero él no se acordó ni de 20 ni de los 10, él nada más se acordó que era 70-30 y se puso 70. Y gracias a Dios que él fue ese día a la charla porque se estaba desmayando, tenía 38 de glicemia cuando lo agarramos en el momento que lo vimos que estaba mal, que no entendía la charla, que no hablaba bien, estaba en una crisis de hipoglucemia, que es el efecto más temido de la insulina. Y al que le da una hipoglucemia jamás quiere ponerse la insulina, porque él verdaderamente la hipoglucemia o el bajón de azúcar es una sensación de muerte inminente. La gente se siente que se va a morir. Entonces el que le da una hipoglucemia porque se puso la insulina mal, porque no fue educado adecuadamente, ese paciente jamás en la vida va a querer volverse a poner insulina.